el celo equivocado de Saúl. El celo equivocado de Saúl. Inmediatamente después de la fiera persecución en la cual nos quedamos en la última conferencia de este libro, contra sus asustados enemigos los filisteos, Saúl buscó el favor y la bendición de Dios. Sin embargo, él buscó el favor o la gracia de Dios y la bendición de Dios a través de un celo equivocado y 100% carnal. Es interesante estudiar la naturaleza del rey Saúl, porque nos revela muchísimo acerca de nuestra propia naturaleza caída, adámica, nuestra naturaleza carnal. Saúl representa a muchas personas o a muchos cristianos que tienen celo de Dios, que quieren hacer cosas para Dios, que quieren servir a Dios. Sin embargo, la motivación que tienen es equivocada. Por ejemplo, hay muchas personas que anhelan la grandeza, y no hay nada de malo con tener ambición y anhelo de llegar a ser gerente de mi compañía, que mi panadería esté mucho más grande, casarme, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros queremos esa grandeza usando medios ilegítimos o medios equivocados delante del reino de Dios, no tiene ningún valor. Está muy bien que quieras ser político, pero que el precio que tengas que pagar no sea el robo, ni tampoco la expropiación arbitraria y abusiva, y mucho menos el crimen. Está muy bien que te vayas a casar y que anheles casarte, pero siempre y cuando sea usando los medios de Dios, a través de lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Que no te cases con una persona que no sea cristiana. Está muy bien que quieras expandir tu panadería y tu negocio, pero que no sea a través de la tranza, que no sea a través de las cosas ilegítimas, porque después de eso, si queremos nosotros buscar el favor y la bendición de Dios, vamos a caer en ese corazón con el cual el rey Saúl terminó. En el versículo 24 vamos a comenzar a observar este corazón profundo de Saúl revelado por el Espíritu Santo con diferentes frases y con diferentes palabras. Pero los hombres de Israel, versículo 24, fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Vemos en primer lugar el celo carnal y equivocado de Saúl al buscar una venganza personal, y quiero que noten ustedes que él no le llama a sus enemigos los enemigos de Dios, sino mis enemigos. Y cuando nosotros tratamos de personalizar los problemas y llamarles, pues esa persona es mi enemiga y me quiero vengar de esa persona porque esa persona me hizo tal cosa o me hizo aquella cosa, en ese momento nosotros hemos abandonado totalmente la ayuda divina, nos hemos desconectado de Dios y no está ya Dios tomando parte en nuestras decisiones. Cuando nosotros tenemos enemigos, tenemos siempre que recordar que no son nuestros enemigos, son enemigos de Dios. Jesús dijo: el que conmigo no recoge, entonces desparrama, y el que no es conmigo es contra mí. Entonces, si yo tengo alguna persona que me quiere hacer daño o me ha hecho daño, le hizo daño a Jesús. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque eres hija de Dios, y porque cuando nosotros nos enfrentamos con alguien, la persona que está tocando a un cristiano está tocando a la niña de los hijos de Dios. Y en ese momento, ¿cuál es la reacción de nosotros los cristianos? Nuestra reacción cristiana, espiritualmente hablando, de un cristiano espiritual es: le dejo la venganza al Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, no os venguéis, amados míos. Necesitamos entender que Dios pelea nuestras batallas.
Él es el que va a hacerse cargo de las personas que te persiguen, que te calumnian, que nos persiguen, que nos quieren hacer un daño, y nunca personalizar ni tratar de nosotros como individuos de tomar venganza, porque en ese momento manifestamos un corazón de incredulidad. Este celo equivocado de Saúl es visto, repito, no solamente en llamarles a sus enemigos mis enemigos, sino también en un juramento precipitado que hizo con sus soldados. Se acercó Saúl y les dijo a los soldados: ninguno de ustedes va a comer. O sea, obligó un ayuno. Ustedes no van a probar ningún alimento, so pena de maldición. ¿Por qué? Porque hasta que mis enemigos, hasta que ustedes, mis soldados, no acaben con mis enemigos y con el último filisteo, ustedes no tienen derecho a hacer y a probar ningún alimento. Ayunar, desde luego que es una muy buena disciplina para la carne y para buscar al Señor. Existe un tiempo en el que todos nosotros debemos ayunar. Ciertamente no es bueno ayunar mientras hay guerra. Cuando Cristo se acercaron y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los demás? Y les dijo: ayunarán cuando les sea quitado el esposo. Entonces, cuando estamos en guerra, lo hemos dicho muchas veces, cuando tienes batallas espirituales que luchar, etcétera, etcétera, es bueno el ayuno, y es bueno el ayuno para disciplinar la carne. Pero en los tiempos de guerra, físicamente no es bueno negarles a los soldados su comida, y mucho menos, ¿verdad?, que haya un pastor que llegue y que diga: pues ahora el próximo domingo van a ayunar todos, y si no ayunan están bajo maldición. ¿Se imaginan ustedes que comencemos a tratar de manipular a las ovejas con este tipo de amenazas? En el versículo 25 al 26, las tropas de Saúl demostraron su lealtad a Saúl, y dice la Biblia: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Esto es absolutamente maravilloso, porque ninguno de los soldados, aun cuando vieron que había miel tirada de muchos panales que se habían caído de los árboles, ninguno se atrevió a romper el juramento que el rey Saúl les había impuesto. Además temían, ¿verdad?, que la maldición cayera sobre sus vidas. Y vieron realmente en el versículo 26, dice la Biblia, que no hubo nadie quien hiciera llegar su mano a su boca. Pero Jonatán, versículo 27, recordamos que Jonatán era hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Vieron los soldados que Jonatán, el hijo del rey Saúl, extendía una vara y levantó desde su caballo, tal vez con la vara, miel, y la llevó a su boca. Pero Jonatán no estaba presente cuando Saúl le había hecho jurar al pueblo de que nadie podía probar alimento so pena de maldición. Jonatán no supo de este juramento forzoso, por lo que con la punta de la vara tomó de la miel, y al escuchar esto, dice la Biblia en el versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, hablándole a Jonatán: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. En el momento en el que Jonatán toma la miel y los soldados corriendo llegan y le dicen: Jonatán, tu padre hizo un juramento y maldito el que agarre esa miel, el mismo Jonatán se volteó a los soldados y reprendió y criticó a su padre diciendo: mi padre ha turbado el país. El celo equivocado de Saúl es vuelto otra vez a ver al corregir la conducta de sus tropas, mientras que el mismo Saúl era ignorante de la justicia de Dios. ¿Cómo podía un hombre como Saúl y un rey prohibirle a su pueblo
que participara de la comida hasta que matara a sus enemigos, como un castigo y como una carga que no podían ellos, ninguno de ellos, absolutamente llevar. Cuando Jonatán escucha esto, critica severamente a su padre, y entonces dice el versículo 31: e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. O sea, ya los soldados estaban desfalleciendo por la falta de comida. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros, los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo: el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. A pesar del hambre, los soldados de Saúl fueron fieles y persiguieron todo el día a los filisteos hasta Micmas, dice la Biblia. Y al finalizar estaban tan cansados y tan hartos ya de no comer, ni poder participar, ni de tener la energía para seguir luchando, que agarraron vacas y agarraron becerros, ganado, y los degollaron, y no les importó habérselos comido sin haberlos desangrado. Con toda y la moronga se comieron la barbacoa, se comieron las filetes de miñón, de steaks, de sirloin, de vacas y de todo lo que pudieron ellos. Y aparentemente Saúl, dice la Biblia, que cuando oyó de esta violación, le fue revelada por uno de sus hombres, y Saúl les corrige inmediatamente, y Saúl interviene como si él realmente fuera un siervo de Dios. Dice el versículo 33, le avisaron a Saúl: los soldados, el pueblo peca contra Jehová, están comiendo carne con sangre. Y él dijo: ustedes han prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Nos damos cuenta que podemos nosotros, hermanos, llegar a ser jueces de pecados de otras personas, cuando en nuestra propia vida hay pecados mucho más grandes. Jesús lo expresó con estas palabras: nunca veas la paja en el ojo ajeno sin antes ver la viga en tu propio ojo. Y cuando una persona cae en la carnalidad, comienza a criticar cosas que absolutamente no tienen ninguna importancia, o tal vez importancia secundaria y superficial ante los ojos de Dios. Pero eso sí, esa persona que está criticando, esa persona que está acusando, esa persona que está señalando y está condenando a sus hermanos y está diciéndoles: es que esta persona hizo esto o aquello, esa persona nunca ha tenido la honestidad de analizar su propia vida. Y cuando nosotros caemos en este juicio de los demás, sin antes considerar cómo está nuestro corazón, dice la Biblia que cuando apuntamos a un dedo para acusarlo y le decimos: tú hiciste esto, 3 dedos nos apuntan a nosotros. Siempre que hagas eso, acuérdate que hay 3 dedos acusándote en contra de ti. ¿Se acuerdan cuando a Cristo le trajeron una mujer arrastrándole los cabellos y le dijeron: ahí está esa mujer, es adúltera, y la acabamos de agarrar en el mero acto infragante del adulterio? ¿Y Cristo qué les contestó? Ellos esperaban que le dijeran: sí es cierto, mátenla a pedradas, porque así lo decía la ley de Moisés, que a los adúlteros, adúlteras los mataban a pedradas. Pero aquí había un problema con la gente que le trajo a esa mujer adúltera a Jesús. Trajeron a la mujer y no trajeron al varón. ¿Y cuántos varones, verdad, también caen en el mismo problema? Creemos que no, el adulterio para las mujeres está prohibido, pero para nosotros sí lo podemos hacer. Y cuando no trajeron al varón, nos damos cuenta que eran unos religiosos llenos de prejuicios, y le estaban diciendo a Cristo: pues ahora tú tienes que sentenciarla a muerte, porque así lo dice la ley de Moisés. Y si no lo hacía, y si Cristo les decía: no, perdónenla, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. O sea, lo querían entrampar. Y aparentemente no había más que 2 salidas: o Cristo la condenaba a muerte, o Cristo la perdonaba y violaba la ley, y lo podían acusar de violar la ley de Moisés. Sin embargo, Cristo siempre tenía una tercera salida. Todo el mundo siempre pensó, cuando lo encerraban a Cristo en dilemas y en problemas: el maestro, si hace esto, va a hacer esto, y si no hace esto, lo podemos acusar. A ver, dinos, una vez le preguntaron: ¿el bautismo de Juan de quién fue? ¿Del cielo o de los hombres? Y cuando Cristo les contesta y les dice, ¿verdad? Ustedes contéstenme de quién fue,
y les da una tercera salida, nunca los hombres pudieron entender que Cristo era una persona que no podíamos atraparlo, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que Él tiene una sabiduría mucho más grande que la de nosotros. Cristo no les contestó, mátenla. Cristo no le dijo, perdónela. Cristo se hincó en el suelo y comenzó a escribir. Y tal vez comenzó a escribir amargura, malicia, adulterio con los ojos, malos pensamientos. Y los judíos, al ver lo que estaba escribiendo Cristo, comenzaron a verlo, y Él levantó los ojos y les dijo: el que usted esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra esta mujer. O sea, no te atrevas a condenar a una persona y sentenciarla cuando tú mismo vives en pecado o tienes pecados mayores escondidos en tu corazón. Y esto nos hace en la vida ser misericordiosos y ser compasivos con la gente que cae en pecado. Porque la persona que cae en pecado, ¿verdad?, dice la Biblia que lo reprendamos con espíritu de mansedumbre y humildad, no sea que nosotros mismos no nos hayamos considerado y creamos que nosotros no vamos a caer en ese pecado. Entonces, si nosotros vamos a reprender a una persona, o si tú vas a acusar a una persona, nada más recuerda una cosa: antes de decir mi compadre, quiero decirles, hermanos, que mi compadre anoche lo agarramos con una botella de tequila Centenario Cuervo ahí en Garibaldi, gritando con los mariachis a la 1 de la mañana, y al otro día mi compadre es un borracho y ya lo sabe 5 o 10 personas a tu alrededor. Nunca te atreves a eso hasta que tú tengas el corazón de decir: antes de denunciar a mi compadre, voy a ir a la casa de mi compadre y le voy a tender la mano y le voy a decir: compadre, anoche estabas hasta el gorro de borracho, y mi comadre, tu esposa, me dijo que ya no, que llegaste todo hasta ahí guacareándote hasta tu casa, y que hasta con los mariachis llegaste a su casa, y vengo a darte la mano porque yo sé que tú estás mal. Antes de que quieras acusar a una persona, ¿estás dispuesto a restaurar a esa persona? Si no estás dispuesto a restaurar a la persona a la que tú acusas, no lo acuses. Porque entonces caes, vuelvo a repetir, en lo que la Biblia llama el fariseísmo. Los fariseos juzgaban y apuntaban y señalaban, pero ellos no estaban dispuestos a esas personas a las que estaban señalando, ir por ellas y tratar de restaurarlas, tratar de sanarlas, tratar de rehabilitarlas. Dice a continuación en el versículo 35 que vemos en cuarto lugar el celo equivocado de Saúl, cuando él se atreve a edificarle un altar a Dios para buscar su favor, mientras él vivía egoístamente delante de Dios. Dice el versículo 35: y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Esta vida centrada en sí mismo, como hemos visto hasta este momento, violó, ¿se acuerdan ustedes?, el sacerdocio, o desobedeció totalmente al profeta Samuel, pervirtió totalmente la palabra de Dios, y ahora se atreve él a edificarle un altar a Dios cuando el altar estaba prohibido que lo pudieran levantar. Miren, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12, antes de Samuel regresen 2 libros, Jueces, y tenemos Deuteronomio capítulo 12, versículo 13 al 14. La ley escribía: cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. O sea, ¿qué hizo Dios? Escogió un lugar y dijo: aquí, junto a esta bocina, junto a este árbol, en este lugar gráfico, vas a sacrificar cuando quieras matar un chivo, una vaca o un toro. Y había mucha gente que decía: bueno, se trata de matar un toro, pues se me antoja este árbol del huizáchel, aquí junto a arbolito voy a matar a mi chivito. No, pues se trata de eso, voy a matar aquello. Y comenzamos a pensar que estamos haciendo algo bueno porque Dios mandó a hacer los sacrificios, pero no lo estamos haciendo
de acuerdo como la Biblia lo dice. Cuando Dios dijo, en este lugar van a levantar un altar, ¿qué nos estaba prefigurando respecto a la muerte de Cristo? Estamos profundizando. Cuando Jesús dijo, solo hay un camino, no dos, no tres, no cuatro, solo hay un camino y yo soy ese camino. Solo hay una verdad, no hay dos, no hay tres. No es cierto que los musulmanes, los budistas, los maometanos, los mormones, los testigos de Jehová, todos tienen su verdad. Jesús dijo, solo hay una verdad, solo hay un camino y solo hay una sola vida eterna. Y estas tres cosas yo lo soy. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, Él estaba diciendo que la cruz es el lugar que Dios escogió para que fuera en ese lugar, en el monte Calvario, en la cruz del Calvario, donde el hombre pudiera encontrarse con Dios. Y si el hombre está tratando de encontrarse con Dios a través de los gurús, a través de los lamas, a través de las religiones, a través de irme de rodillas a la villa, a través de sacrificios, a través de pertenecer a una iglesia, a través de dar ofrendas, a través de dar dinero, y no vengo a la cruz a encontrarme donde Dios estableció que ahí podía yo recibir el perdón de mis pecados, yo estoy haciendo y siguiendo la religión de Caín. ¿Cuál es la religión de Caín? Tratar yo de buscarme el favor de Dios a mi manera, como yo lo pienso, como yo lo creo, como yo me lo imagino. Pues yo me imagino que mi Dios no mandaría al infierno. Bueno, ese es tu Dios, no es el Dios de la Biblia. Pues mi Jesús dice que todas las religiones son iguales y que todas llevan a Dios. Ese es el Jesús que tú inventaste, no es el Jesús de la Biblia. ¿Me van siguiendo? Y la fe consiste precisamente en creerle a Dios. En creerle a Dios que lo que Él ha dicho es verdad. Y no lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros creamos que es la forma de acercarnos a Dios. Y ahí está Saúl, en un altar, yo lo voy al altar y está prohibido por la ley que Saúl levantara el altar. Y esta vida insensible ya se había manifestado de una fe inconstante en su insensibilidad espiritual de Saúl, en su precipitado juramento de no coman nadie hasta que maten a mis enemigos. Y a pesar de su corazón corrupto, ahora él quiere hacerle un altar a Dios. Bueno, pues voy a ir a la villa y le voy a rezar a la Virgencita, y con mi pacha tequila aquí atrás. Y voy a venir el domingo y santo, santo, santo. Y anoche nada más le di 3 cachetadas a mi esposo. Pero que no exagere, ¿verdad? Porque hay unos que se las turten, y yo nada más le di 3 cachetadas. Como dijo un hermano hace algunos días, le invitamos para que pudiera responder a las acusaciones de su esposa. Su esposa dice que lo maltrata, y llega este hermano y, bueno, quién sabe, a lo mejor ni hermano era, ¿no? Pero le digo, oye, ¿por qué maltrata a tu esposa? Y me dice, nada más por las cachetadas que le doy. O sea, yo me quedé así, o sea, que para ti darle cachetadas no es maltrato, o sea, para él era normal. ¿Se dan cuenta a dónde podemos llegar en nuestra insensibilidad? Pues, bueno, yo fumo, ¿verdad? Y me las trueno, pero hay gente que es peor que yo. Y comenzamos a vernos desde una perspectiva egocéntrica, donde comenzamos a racionalizar el pecado y a creer que no estamos mal, y comenzamos a sentirnos no tan malos como los demás. Saúl decía aquí en este momento ya, pues no soy tan malo y le voy a hacer un altar al Señor. Pero esta práctica prohibida le solamente revelaba lo corrupto y lo podrido que estaba ya en este momento el corazón de Saúl. Regresamos al versículo 36 y 37 y vemos en quinto lugar el celo equivocado de Saúl al buscar la voluntad de Dios, cuando él mismo no estaba entregado a hacer su voluntad. O sea que podemos nosotros llegar a decirle, Padre Santo, yo te pido que bendigas mi noviazgo con esta persona, cuando en mi vida privada yo no tengo una relación con Dios, yo no tengo una comunión con Dios, yo no estoy en una relación adecuada con Dios, pero le estoy pidiendo que me bendiga. ¿Cuántos de ustedes pasan aquí a ser sanados?
oiga, sáneme a mi comadrita, sáname a mi cuñada. Yo siempre les digo, antes de orar por una persona que quiere ser sanada, ¿cómo está tu relación con Dios? Si hay una persona, ¿verdad?, que pesa 10, 15 kilos de más, no oro por esa persona. Primero ponte a dieta y paga el precio para que Dios se haga responsable de tu salud. Pero si tú no cuidas tu salud y tú crees que ahorita ya te va a sanar la hipertensión, te va a sanar la diabetes, y tú vas a seguir comiendo tortillas de harina con chorizo y tamales oaxaqueños y barbacoa en la noche, y le vienes a pedir a Dios de que te sane y no haces ejercicio, Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Dios no se hace responsable cuando nosotros no nos hacemos responsables de nuestra salud. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Comer los alimentos adecuados, hacer el ejercicio adecuado para que pueda Dios respaldarnos. Y ya si después de eso tenemos alguna enfermedad, ya es porque más nos vale sufrir, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ya si Dios permite una enfermedad, como a Pablo, ¿verdad? Pablo se cuidaba y Pablo era celoso de todas las cosas, y le mandó Dios una enfermedad, un aguijón en su carne. Y cuando Pablo le pidió a Dios, quítamelo, Señor, una vez, 2 veces, 3 veces, Dios no le contestó más que: Pablo, no necesitas que te quite la enfermedad, te voy a dar junto con la enfermedad la gracia, porque lo que tú necesitas no es que te quite la enfermedad, sino la gracia para soportar tu enfermedad, porque mi voluntad es que tú tengas esta enfermedad como un contrapeso para tu futura o potencial soberbia que puedes tener, porque me visitaste en el cielo antes de morir. Dios es sabio, y Dios sabía que Pablo, aún con lo entregado y consagrado que estaba, necesitaba un contrapeso para que no se exaltara demasiado por tanta revelación y tanta sabiduría que Dios le dio. Vemos aquí en el versículo 36 y 37: entonces dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos, Señor? ¿Los entregarás en manos de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Saúl planea ahora, después de violar la ley y hacer su altar, lanzar un ataque sorpresa contra los filisteos, y el sumo sacerdote le sugiere que busque la voluntad de Dios, lo cual Saúl aceptó. Pero cuando Saúl acepta y le dice: sí, voy a buscar la voluntad de Dios, encontramos algo ya dramático, que Dios ya lo había comenzado a abandonar. Dios no le contestó las oraciones. Y aquí no se nos dice la razón del silencio, pero otras escrituras nos lo revelan, como en el Salmo 66, versículo 18: si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En Proverbios también, que cuando nosotros no hacemos caso de la reprensión y endurecemos la cerviz, no esperemos que Dios nos conteste. Cristo dijo: cuando tú me traigas una ofrenda y vengas a buscar el favor de mi Padre, mira, tu ofrenda déjala a un lado, y primero ve, y hoy en la noche, antes de que me pidas nada, pídele perdón a lo que le hiciste a tu esposa. Pídele perdón de que la has tratado como una sirviente y como una esclava. Pídele perdón de las groserías y del maltrato y lo desconsiderado que eres con ella. Pídele perdón de que este fin de semana no lo vas a llevar al seminario de Acapulco. Porque muchos de ustedes no van al seminario no porque no tengan dinero, sino porque nunca han considerado que es importante para tu esposa y tu matrimonio. Porque hace 6 meses pudiste haber abonado 50 pesos cada 15 días, cada semana 50 pesos, 100 pesos, para que pudieras llegar a alcanzarte. Entonces nunca jamás digas: es que no tuve, porque la voluntad de Dios es que tuvieras, porque es la voluntad de Dios que oiga su palabra y que tengamos de vez en cuando otra luna de miel. Pero es que no te interesa, ¿esta para qué la llevo? Que se suba una calandria en Xochimilco. Vemos el versículo 38 en adelante, el sexto lugar, el celo equivocado de Saúl.
en su búsqueda para encontrar al pecador cuando él mismo vivía ofendiendo a Dios. Recordamos que Jonatán recogió la miel. Y entonces dice el versículo 38, entonces dijo Saúl: vengan acá los principales del pueblo y sepan y vean en qué ha consistido este pecado hoy. Gran pecado, alguien había comido y alguien había roto el juramento. Ya fueron ahí con el chisme con Saúl. Porque vive Jehová, versículo 39, dice Saúl, que salva a Israel, que aunque fuera en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: ustedes estarán a un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echen suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl mandó traer a todos los líderes y a todos los principales generales, y dijo: pónganse ahí el pueblo, y Saúl y mi hijo, yo de este lado, ustedes allá y acá. Y no importa que la suerte caiga sobre mi hijo o el volado que vayamos a echar, pero Dios va a decidir el volado, quién es el que ha pecado y el que ha turbado al pueblo de Israel, cuando él mismo era el que había turbado todo eso, cuando él mismo era la causa de todo lo que estaba sucediendo, su inseguridad, su inconstancia, su inestabilidad. Y todavía llegaba le echaba la culpa a su hijo, que era su hijo el culpable de sus problemas. Y cuando avientan la suerte, primero la suerte cae sobre los dos. Y te imaginas a Saúl: a ver, ponte ahí Jonatán y aquí yo. Y el pueblo estaba totalmente descartado, nadie del pueblo era el culpable. Y después, cuando echa la suerte, cae la suerte sobre Jonatán. Y en ese momento Saúl, que había hecho un juramento, él sabía perfectamente bien que él tenía que cumplir el juramento, no importándole que él sabía que él era el culpable. Pero sin embargo estaba tan obscurecido su entendimiento, tan nublada su razón, estaba tan enceguecido en sus decisiones, que ya lo que él hablaba y lo que él decía eran incoherencias. Ya comenzaba a demostrar lo que se conoce en psicología como insanidad mental. Cuando una persona ya no es coherente en sus deducciones, en sus pensamientos, en sus conclusiones abstractas, cuando una persona ya no sigue una línea de lógica normal, esa persona bandea, dicen, y los psicólogos tratan de ubicarla en una persona anormal. Después comienzan a ver si es paranoica, si es esquizofrénica o maníaca depresiva o psicótica, etcétera, etcétera, de acuerdo a la realidad a la que está enfrentando. Porque de acuerdo a la psicología, cuando una persona se aleja de la realidad o no está consciente de su realidad que le rodea, se le califica como una persona totalmente anormal. Y esa persona no es una persona anormal, es una persona que ha violado leyes espirituales. Y cada vez que te marca Dios una línea y te dice: no cruces, y la cruzas, y cruzas otra y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando, y sigues pecando, lo primero que es afectado es tu mente. Y comienzas a divagar y hablar babosadas ya. Ya no sabes ni en qué piensas, ni en qué crees, ya no sabes nada absolutamente de tu mente. Y ahí es cuando los demonios entran en la persona y la hacen cada vez más bruta y más estúpida a la persona. Y es cuando la gente cree que el psiquiatra o el psicólogo la pueden ayudar. Y el psiquiatra y el psicólogo no tienen absolutamente ninguna terapia para ayudarte más que chochos tranquilizantes, pastillas tranquilizantes. ¿Por qué? Porque la única razón por la cual tú te encuentras como te encuentras mentalmente es por tus pecados, por tus pecados. Y hay una cruz donde la sangre del Hijo de Dios es la única medicina para tu vida. Y para que tú puedas ser sanado y sanado de estas incoherencias y de esta vida tan diversificada mentalmente, necesitas arrepentirte de tus pecados y saber que has ofendido gravemente a Dios, y necesitas caer quebrantada delante de Dios para que Dios pueda hacer algo en tu vida y comenzar a sanarte. Pero mientras no hay ese quebrantamiento y ese arrepentimiento y ese sometimiento a la autoridad divina, Dios no puede
le tenemos amarradas las manos para que Él pueda hacer algo a nuestro favor. Este celo equivocado de Saúl es visto cuando en su búsqueda para encontrar al pecador, él vivía ofendiendo a Dios. Investigó quién era por ahí el pecador y por segunda vez hace un juramento equivocado. Les juro por segunda vez que no importa que sea mi hijo, a mi hijo lo mato. Los oficiales y generales se quedaron así, ¿verdad? Absortos. Ahora sí que este cuate estaba bandeando y feo. Han de haber comenzado a preguntarse. Y entonces alineó a los oficiales, ya lo vimos. La suerte no cayó sobre ellos, cayó sobre él y su hijo, y después cayó sobre Jonatán, lo cual identificaba a Jonatán como el culpable. Versículo 43. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano. ¿Y he de morir?, le preguntó Jonatán. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. O sea, recordamos que Jonatán, ¿se acuerdan en la clase pasada? Descendió con su paje de armas, se metió entre los peñascos. Dios estaba con él por su valor, y él y su paje de armas mataron a más de 40, 60 filisteos. Vino un terremoto y entonces aventó el pueblo de Saúl y los soldados de Saúl a perseguir a los más filisteos, y toda la victoria la había dado por el valor de Jonatán. Y ahora resulta que el muchacho que había salvado al pueblo de los filisteos lo quería crucificar su propio padre. Ahora resulta que aquel hombre que sanó a la gente, que le dio de comer a 5,000 personas, que resucitó muertos, que le dio vista a los ciegos y pies a los paralíticos, ahora en la cruz del Calvario, él era el culpable de la maldición de Israel. ¿Se dan cuenta a qué grado puede llegar la irracionalidad del pensamiento humano? ¿Y a qué grado puedes tú llegar, siendo tú culpable, de culpar a tus hijos de las maldiciones en las que tú te has metido y después les echas las culpas a ellos? ¿Cuántos padres, por pecar delante de Dios, arrastran en sus pecados a sus hijos? Y los hijos muchas veces tienen que pagar las consecuencias de los pecados de los padres. Dios no los hace culpables, pagan las consecuencias de los pecados de los padres. Y cuando nosotros caemos en este círculo vicioso, descubrimos que hemos perdido totalmente la brújula y comenzamos a buscar: mi padre tiene la culpa, mi hijo tiene la culpa, cuando nosotros debemos de buscar la culpa en nosotros mismos. En 1960 se puso de moda una escuela de psicología que se llamó el conductismo. En psicología hay varias escuelas psicológicas: está la psicoanálisis, el conductismo, la psicología transpersonal, y hay como 4 o 5 más nuevas escuelas, que sean la de Freud, la de Jung, la de Skinner, etcétera, etcétera. Muchas escuelas hay que se han derivado del padre de la psicología, Sigmund Freud. Pero en los 60s se comenzó a penetrar en la forma de tratar a los criminales como víctimas. Y a una persona llamada Lee Harvey Oswald, que mató al presidente Kennedy en 1963 o por ahí, en la ciudad de Dallas, Texas, lo sentaron en la silla, y cuando 2 psicólogos fueron nombrados antes de que lo asesinara Jack Ruby, el dueño de un bar ahí mismo en Dallas, a este hombre, Lee Harvey Oswald, inmediatamente promovieron tal vez la defensa, que le buscaran psicólogos, e hicieron como 5 hojas donde dijeron: Lee Harvey Oswald, cuando tenía 2 años, lo votó su madre. A los 4 años, su madre se vuelve a casar con otro señor y a él lo recoge otra pareja. A los 5 años, Lee Harvey Oswald tiene un tercer par de papás. A los 8 años, esos papás se divorcian, el padre le golpeaba y se vuelve otra vez Lee Harvey Oswald a quedarse en la calle tirado, y lo vuelve a recoger otra mujer que era prostituta. A los 11 años de edad, lo violan a Lee Harvey Oswald, y a los 13 años de edad, él huye de su casa. A los 14 años de edad, sin nunca haber tenido un padre, sin nunca haber tenido una madre, haber vivido siempre rechazado y haber siempre vivido con parejas divorciadas.
Y en conclusión, él es una víctima porque esta persona no puede ser culpable de un crimen, ya que el medio ambiente orilló a Lee Harvey Oswald a ser un asesino. Bueno, a esas personas que concluyeron con esa falsa premisa hay que preguntar lo siguiente: ¿por qué otros niños que han vivido en circunstancias similares se han convertido en santos y han sido misioneros? Cuando han atravesado el mismo ambiente, ¿qué hizo la diferencia? Como el gran predicador en Estados Unidos, James, no me acuerdo cómo se apellida, muy famosísimo, James Robinson. Ese muchacho, su mamá lo tiró al bote de la basura a los 2 años de edad y se crió con prostitutas. En un prostíbulo se crió James Robinson, que era el sucesor de Billy Graham en Estados Unidos. Actualmente fue presidente de las Bautistas del Sur en todo el estado de Texas. Y este muchacho nunca conoció un padre, nunca conoció una madre, y sin embargo a los 16 años le hablaron de Jesucristo y se convirtió. Y Harvey Oswald también oyó de Cristo porque estuvo encerrado 7 meses en un seminario. ¿Cuál fue la diferencia entonces entre los dos? No es el medio ambiente, son las decisiones que nosotros tomamos en la vida lo que determina la bendición o la maldición de nuestra vida. Nadie puede echarle la culpa a su medio ambiente. Mi mamá, mi papá, me pasó esto, porque caes en un círculo vicioso del cual nunca sales. La gracia de Dios es más grande que las heridas que el mundo te infligió cuando eras niño. La gracia de Dios es más grande que los problemas que tuviste en tu juventud. La gracia de Dios es poderosa para sanar todas las heridas, pero hay gente, hay seres humanos que no quieren ser sanados, que quieren seguir toda la vida lamiéndose sus heridas. Pobrecito, mira, esta me lo hizo mi mamá, esta me lo hizo mi papá, esta mis cuñados me violaron, y se la pasan lamiéndose en un pozo de autolástima, compadeciéndose de ellos mismos, en lugar de poder salir de ese pozo. Decía mi abuelita, cuando una persona se cae al agua, su problema no es que la persona que se cae al agua se ahoga, se ahogan los que no quieren nadar. Y dicho cristianamente, no es el que se cae al agua el que se ahoga, sino el que no quiere agarrar el salvavidas que le han aventado. Entonces ahí estamos ahogándonos, ¿verdad? En la vida. Pues síguete ahogando, pero hay un salvavidas que Dios nos aventó que se llama Jesús y nos quiere subir al arca de la salvación, y tú no lo quieres agarrar. No, hombre, prefiero ahogar. Pues ahógate y húndete y autodestrúyete, pero fue tu decisión y no le eche la culpa que echaron al agua. Ok, caímos al agua, todos hemos pecado y todos hemos nacido con problemas y todos hemos heredado diferentes maldiciones, y estamos en el agua todos ahogándonos, pero Dios nos provee un salvavidas y lo avienta al mar para que el que crea que el salvavidas lo puede sacar se agarre a él. Entonces, si te ahogas, no le eches la culpa a Dios de que Él te echó al agua, sino que échate la culpa a ti mismo que no quisiste tomarte la medicina. ¿Se acuerdan del cuento del granjero? Que vino el tiempo de la cosecha y el granjero comenzó a meter la hoz, y toda la cosecha que estaba chueca, las calabacitas que estaban chuecas, las comenzaron a tirar al fuego para que se quemaran. Y había una calabacita que estaba así chueca, y la recogieron y la aventaron al fuego, y comenzó a gritar la calabacita: ay, ¿por qué me avientan al fuego? ¿Por qué estoy aquí quemándome? Yo no escogí haber nacido chueca. Y oí una voz que le dice: estás en el fuego no porque naciste chueca, sino porque nunca quisiste la medicina para enderezarte. Y así en el infierno va a haber mucha gente: yo no tengo la culpa que me haya pasado esto en la vida, yo no tengo la culpa de aquello. Dios no te va a culpar de eso. La culpa está en que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron las tinieblas, en que Cristo ha querido entrar a tu vida y tú lo has rechazado. Has preferido sumirte en tu autolástima y en tu desesperación que en agarrarte el salvavidas de Padre, creo en tu cruz, sácame, sáname, sálvame, provee, dirígeme, no me quiero soltar de ti, quiero vivir para ti, quiero seguirte hasta el último día de mi vida. Pero la gente prefiere, repito, ahogarse, autodestruirse, que tomar el arca y la sangre de Jesucristo para untarla en tus heridas. Y la sangre de Cristo nos limpia
de todas las maldades, de todos los traumas, de todos los complejos, de todos tus prejuicios que tengas en tu vida, que te ocasionó tu papá, tu medio ambiente, el lugar donde tú viviste, tu juventud, pero tú no quieres absolutamente querer nada con Dios. Saúl comenzó a manifestar definitivamente esto cuando le dijo a su hijo Jonatán: te voy a matar, tú eres culpable. Y en el versículo 43 en adelante dice la Biblia que entonces el celo de Saúl es visto finalmente cuando busca justificarse delante de Dios, condenando a su propio hijo inocente. El pueblo, versículo 45, se levantó y le gritó a Saúl: ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel. No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Y así el pueblo libró de morir a Jonatán. Saúl dejó seguir a los filisteos y los filisteos se fueron a su lugar. Cuando Saúl le preguntó lo que había, Jonatán le confesó: solamente tomé un poco de miel, papá. ¿Tú crees que por haber tomado un poco de miel merezco yo morir? En ese momento Saúl debió haber dicho: si yo estoy exigiéndole a mi hijo que pague por una cosa tan insignificante, ¿cuánto más Dios, si me hablara a mí en este momento, me hubiera dicho: tú desde cuándo estuvieras muerto? ¿Se acuerdan ustedes para terminar, cuando David pecó y estaba en el techo de su casa? Segundo de Samuel, lo vamos a estudiar más adelante, los meses que siguen. Y en lugar de que estuviera en la guerra, peleando las batallas, Saúl estaba en una vida ociosa. Y cuidado, porque una mente ociosa es el taller más efectivo de Satanás. Cuando no tenemos nada que hacer, andamos buscando qué hacer, y siempre Satanás va a atacarnos cuando no tenemos que hacer, para ver, ¿verdad?, películas pornográficas, para pensar en cosas malas. Por eso debemos de mantener siempre la mente ocupada. Pensad en lo bueno, en lo justo, en lo recto, dice Filipenses 4, 7 y 8. Entonces ahí estaba David y ociosiote en lugar de estar en la guerra, y ve una chava desde lejos, una mujer guapísima llamada Betsabé. Y para colmo de los males, no estaba ni con el ombligo de fuera, ni con el escote, ni con la minifalda, estaba totalmente desnuda. Y se le queda mirando David, y un rey en la posición, un político en la posición, una persona que tiene poder, cree realmente que tienen derecho a todo, y que todo lo pueden obtener, inclusive cuando ellos quieran, a la hora que quieran, y más cuando tienen poder y cuando tienen dinero. Pues fueron por la muchacha Betsabé. David la trajo a su palacio y le avisaron que era casada con un soldado llamado Urías. Y dijo David: no hay ningún problema, mándenlo al frente de la batalla, y que sea de los primeros, que sea carne de cañón, que lo maten y que lo mueran, que se muera. Y entonces Urías regresa al palacio, y Betsabé ya estaba embarazada. Y dijo David: híjole, ahora sí que estoy pero en aprietos, aunque le vea la pancita va a estar, pero aquí tremenda la cosa, ¿no? Entonces emborrachan a Urías para que pueda meterse con Betsabé y echarle la culpa a Urías de que el niño es de Urías. Y Urías era tan buen soldado que dice: yo no puedo, mientras mis amigos están en la batalla, meterme con mi mujer y tener relaciones, porque la Biblia prohibía en Deuteronomio que cuando alguien fuera a la batalla se abstuviera de tener relaciones, porque estaban en el frente de la batalla. Era más importante la batalla, las relaciones y la satisfacción sexual. Entonces Urías no tiene relaciones con Betsabé y le avisan a David. ¿Sabes una cosa? Que ni así se pudo. Entonces dijo David: mándenlo al frente de batalla y que se lo echen, que se muera. Y pues matan a Urías. Y David ahora, después del adulterio, era un asesino. Y pasa un año, y Betsabé con su pancita creciendo, y el niño estaba a punto de nacer. Y entonces David, durante un año, David no pudo darse cuenta de su tremendo pecado delante de Dios. Y sabemos que amaba a Dios, pero él no creía que había hecho cualquier cosa, porque pues Abraham tuvo varias mujeres, Salomón su hijo muchas mujeres iba a tener, etcétera, etcétera. Él no creía todavía, no estaba ubicado ni centrado en la gravedad de su pecado. ¿Qué hace Dios con David? Le manda un profeta llamado Samuel y le dice: oye David, te vengo a contar un cuento. A ver, dime, Samuel,
había un pastorcito que tenía como 10 o 15 ovejas. Y entonces llega a otro rebaño y le quita una oveja, la más preciada que tenía un pastorcito, y se la trae con ella. Ese pastorcito, ¿qué juicio debemos hacerle? Y se para David y dice: ese hombre debe de morir. Y Samuel se levanta y le dice: tú eres ese hombre. A través de un cuento le ilustra a David, y en eso David se da cuenta claramente de que él era culpable de algo muy grave delante de Dios. No es hasta que el Espíritu Santo nos ilumina y echa la luz en la perversidad y en la maldad que tenemos en nuestro corazón, que podemos darnos cuenta ante Dios de cuán grandes son nuestros pecados delante de Dios, de cuánta es la maldad que traemos dentro, para que podamos verdaderamente caer de rodillas y arrepentirnos de nuestros pecados. Mientras sigamos considerando: no fue tan grave lo que hice, no fue tan malo lo que hice, hay personas que han hecho peores cosas que yo, nunca podrá Dios arreglar ni reparar nuestro corazón. Y Saúl llegó a ese momento en su vida donde él creyó que él ya no era culpable de esos pecados, y que podía echarse una canita al aire de vez en cuando, ver una película pornográfica de vez en cuando, echarse un tequilita de vez en cuando, una mujercita de vez en cuando, un negocio sucio de vez en cuando, no pagar impuestos de vez en cuando. Y las pequeñas zorras entran a nuestra casa y se comen las uvas. Pequeñas cositas que se juntan en nuestra vida alrededor, al ratito se hace un grande montón de pecados. Y cuando nosotros no vivimos en comunión con Dios, ni con hermanos que nos amen lo suficiente para decirnos en nuestra cara: tú lo que estás haciendo estás mal, y tú no debes hacer estas cosas, el pecado endurece el alma, endurece el corazón, y no queda después más que el juicio de Dios. Oremos. Señor, líbranos de llegar a la insensibilidad, a la dureza del corazón a la que llegó Saúl. Gracias porque tú nos vas a seguir enseñando grandes verdades a través de su vida y de estos dos libros, primero y segundo de Samuel, para que nosotros también podamos asomarnos a nuestro corazón y nunca perder la sensibilidad al pecado. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo: si oyeres hoy su voz, no te endurezcas. Miren, hermanos, que no haya en ustedes un corazón malo de incredulidad. Porque es la incredulidad, el no creer que eres un Dios santo, que demanda santidad, lo que nos aparta de ti, Señor. Es ese corazón malo entre nosotros de incredulidad, porque no creemos cuando pecamos que eres santo. Si nosotros creyésemos verdaderamente que tú eres santo, no pecaríamos, porque tu temor habitaría en nuestra alma. Antes exhórtense unos a otros todos los días, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene una propiedad particular, que es engañarnos, seducirnos, hacernos creer que podemos seguir con ese pecado sin ser juzgados por ti. Pero el pecado siempre nos llevará más lejos de lo que pensamos que nos iba a llevar. El pecado nos endurecerá más de lo que pensamos que nos iba a endurecer. Y las consecuencias que vamos a pagar por nuestros pecados van a ser más grandes de las que nos imaginamos que íbamos a pagar. Porque la paga del pecado es la muerte. Aborrecer el pecado, dice la Biblia, y amad el bien. Y si invocáis por Padre
aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno de nosotros, sin hacer acepción de personas, andemos con temor durante todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vivamos con la conciencia que hay un Dios que sus ojos nos ven, sus párpados nos examinan, y que no hay absolutamente ningún secreto en nuestra vida que Dios no haya de sacar tarde o temprano a la luz. Cuando vivimos con esta conciencia, dejaremos de pecar, porque sabemos que Dios juzga a todo aquel y disciplina que recibe como hijo. En esta tarde Dios te invita, amigo y amiga, que nos visitas tal vez esta tarde por primera vez. Dios te invita a que vengas a la cruz. Es el único lugar donde tú vas a poder encontrar sanidad, perdón por tus pecados y por tu vida de pecado, y sobre todas las cosas, que la Biblia dice que no solamente Dios te quiere sanar, sino que te va a dar una nueva vida, una vida resucitada, una vida con el poder para no pecar ya como pecábamos antes, una vida donde podemos tener esa paz y esa seguridad y ese sentido y ese propósito en la vida, que es lo único que necesitamos para poder en la vida ser felices. Nuestra alma solo puede tener descanso en la presencia de Dios, porque fuimos creados para no pecar. El pecado es una anormalidad en el ser humano. La santidad es lo normal. Fuimos creados para ser santos, porque eso es lo normal de una criatura criada a la imagen y semejanza de Dios, para que podamos ser como nuestro Creador, vivir en la santidad y en la eternidad para siempre en su presencia. Persiguen, que te calumnian, que nos persiguen, que nos quieren hacer un daño, y nunca personalizar ni tratar de nosotros como individuos de tomar venganza, porque en ese momento manifestamos un corazón de incredulidad. Este celo equivocado de Saúl es visto, repito, no solamente en llamarles a sus enemigos mis enemigos, sino también en un juramento precipitado que hizo con sus soldados. Se acercó Saúl y les dijo a los soldados: ninguno de ustedes va a comer. O sea, obligó un ayuno. Ustedes no van a probar ningún alimento, so pena de maldición. ¿Por qué? Porque hasta que mis enemigos, hasta que ustedes, mis soldados, no acaben con mis enemigos y con el último filisteo, ustedes no tienen derecho a hacer y a probar ningún alimento. Ayunar, desde luego que es una muy buena disciplina para la carne y para buscar al Señor. Existe un tiempo en el que todos nosotros debemos ayunar. Ciertamente no es bueno ayunar mientras hay guerra. Cuando Cristo se acercaron y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los demás? Y les dijo: ayunarán cuando les sea quitado el esposo. Entonces, cuando estamos en guerra, lo hemos dicho muchas veces, cuando tienes batallas espirituales que luchar, etcétera, etcétera, es bueno el ayuno, y es bueno el ayuno para disciplinar la carne. Pero en los tiempos de guerra, físicamente no es bueno negarles a los soldados su comida, y mucho menos, ¿verdad?, que haya un pastor que diga: pues ahora el próximo domingo van a ayunar todos, y si no ayunan están bajo maldición. ¿Se imaginan ustedes que comencemos a tratar de manipular a las ovejas con este tipo de amenazas? En el versículo 25 al 26, las tropas de Saúl demostraron su lealtad a Saúl, y dice la Biblia: y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y he aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Esto es absolutamente maravilloso, porque ninguno de los soldados, aun cuando vieron que había miel tirada de muchos panales que se habían caído de los árboles, ninguno se atrevió a romper el juramento
que el rey Saúl les había impuesto. Además temían, ¿verdad?, que la maldición cayera sobre sus vidas. Y vieron realmente en el versículo 26, dice la Biblia, que no hubo nadie quien hiciera llegar su mano a su boca, pero Jonatán, versículo 27, recordamos que Jonatán era hijo de Saúl, no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Vieron los soldados que Jonatán, el hijo del rey Saúl, extendía una vara y levantó desde su caballo, tal vez con la vara, miel y la llevó a su boca. Pero Jonatán no estaba presente cuando Saúl le había hecho jurar al pueblo de que nadie podía probar alimento so pena de maldición. Jonatán no supo de este juramento forzoso, por lo que con la punta de la vara tomó de la miel, y al escuchar esto, dice la Biblia en el versículo 28, entonces habló uno del pueblo diciendo, hablándole a Jonatán, tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento, y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. En el momento en el que Jonatán toma la miel y los soldados corriendo llegan y le dicen, Jonatán, tu padre hizo un juramento y maldito el que agarre esa miel, el mismo Jonatán se volteó a los soldados y reprendió y criticó a su padre diciendo, mi padre ha turbado el país. El celo equivocado de Saúl es vuelto otra vez a ver al corregir la conducta de sus tropas, mientras que el mismo Saúl era ignorante de la justicia de Dios. ¿Cómo podía un hombre como Saúl y un rey prohibirle a su pueblo que participara de la comida hasta que matara a sus enemigos como un castigo y como una carga que no podían ellos, ninguno de ellos, absolutamente llevar? Cuando Jonatán escucha esto, critica severamente a su padre, y entonces dice el versículo 31, e hirieron aquel día a los filisteos desde Micmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. O sea, ya los soldados estaban desfalleciendo por la falta de comida. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, tomaron ovejas y vacas y becerros, los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. A pesar del hambre, los soldados de Saúl fueron fieles y persiguieron todo el día a los filisteos hasta Micmas, dice la Biblia, y al finalizar estaban tan cansados y tan hartos ya de no comer, ni poder participar, ni de tener la energía para seguir luchando, que agarraron vacas y agarraron becerros, ganado, y los degollaron, y no les importó habérselos comido sin haberlos desangrado. Con toda y la moronga se comieron la barbacoa, se comieron las filetes de miñón, de steaks, de sirloin, de vacas y de todo lo que pudieron ellos. Y aparentemente Saúl, dice la Biblia, que cuando oyó de esta violación, le fue revelada por uno de sus hombres, y Saúl les corrige inmediatamente, y Saúl interviene como si él realmente fuera un siervo de Dios. Dice el versículo 33, le avisaron a Saúl, los soldados, el pueblo peca contra Jehová, están comiendo carne con sangre, y él dijo, ustedes han prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Nos damos cuenta que podemos nosotros, hermanos, llegar a ser jueces de pecados de otras personas cuando en nuestra propia vida hay pecados mucho más grandes. Jesús nos expresó con estas palabras, nunca veas la paja en el ojo ajeno sin antes ver la viga en tu propio ojo. Y cuando una persona cae en la carnalidad, comienza a criticar cosas que absolutamente no tienen ninguna importancia o tal vez importancia
importancia secundaria y superficial ante los ojos de Dios. Pero eso sí, esa persona que está criticando, esa persona que está acusando, esa persona que está señalando y está condenando a sus hermanos y está diciéndoles, es que esta persona hizo esto o aquello, esa persona nunca ha tenido la honestidad de analizar su propia vida. Cuando nosotros caemos en este juicio de los demás, sin antes considerar cómo está nuestro corazón, dice la Biblia que cuando apuntamos a un dedo para acusarlo y le decimos, tú hiciste esto, 3 dedos nos apuntan a nosotros. Siempre que hagas eso, acuérdate que hay 3 dedos acusándote en contra de ti. ¿Se acuerdan cuando a Cristo le trajeron una mujer arrastrándole los cabellos y le dijeron, ahí está esa mujer, es adúltera, y la acabamos de agarrar en el mero acto infragante del adulterio? ¿Y Cristo qué les contestó? Ellos esperaban que le dijeran, sí es cierto, mátenla a pedradas, porque así lo decía la ley de Moisés, que a los adúlteros, adúlteras los mataban a pedradas. Pero aquí había un problema con la gente que le trajo a esa mujer adúltera a Jesús. Trajeron a la mujer y no trajeron al varón. ¿Y cuántos varones, verdad, también caen en el mismo problema? Creemos que no, el adulterio para las mujeres está prohibido, pero para nosotros sí lo podemos hacer. Y cuando no trajeron al varón, nos damos cuenta que eran unos religiosos llenos de prejuicios y le estaban diciendo a Cristo, pues ahora tú tienes que sentenciarla a muerte, porque así lo dice la ley de Moisés. Y si no lo hacía, y si Cristo les decía, no, perdónenla, lo iban a acusar de violar la ley de Moisés. O sea, lo querían entrampar. Y aparentemente no había más que 2 salidas: o Cristo la condenaba a muerte, o Cristo la perdonaba y violaba la ley, y lo podían acusar de violar la ley de Moisés. Sin embargo, Cristo siempre tenía una tercera salida. Todo el mundo siempre pensó, cuando lo encerraban a Cristo en dilemas y en problemas, el maestro, si hace esto, va a hacer esto, y si no hace esto, lo podemos acusar. A ver, dinos, una vez le preguntaron, ¿el bautismo de Juan de quién fue? ¿Del cielo o de los hombres? Y cuando Cristo les contesta y les dice, ¿verdad? Ustedes contéstenme de quién fue, y les da una tercera salida, nunca los hombres pudieron entender que Cristo era una persona que no podíamos atraparlo, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que Él tiene una sabiduría mucho más grande que la de nosotros. Cristo no les contestó, mátenla. Cristo no le dijo, perdónela. Cristo se hincó en el suelo y comenzó a escribir. Y tal vez comenzó a escribir amargura, malicia, adulterio con los ojos, malos pensamientos. Y los judíos, al ver lo que estaba escribiendo Cristo, comenzaron a verlo, y Él levantó los ojos y les dijo, el que usted esté libre de pecado, arroje la primera piedra contra esta mujer. O sea, no te atrevas a condenar a una persona y sentenciarla cuando tú mismo vives en pecado o tienes